Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Es un privilegio para mí que Dios me esté permitiendo y nuestro Señor Jesucristo un bendito día más para poder continuar con esta enseñanza número 12 de la epístola Romanos. Que la presencia de Dios Todopoderoso y ese bendito ejemplo por fe que nos trajo nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes para que puedan tener esa bendita paz con el Señor de los cielos. Así que bendito hermano y bendita hermana, continuamos con la enseñanza número 12. Siempre le pido la bendita palabra, la bendita Biblia en mano para constatar, y sigamos con Romanos capítulo 5, versículo 9. Palabra de Dios. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Desde que Dios, bendito hermano y bendita hermana, creó los cielos y la tierra y creó también a los seres humanos, ha dado un tiempo para que, como estamos viendo por estas enseñanzas, tengamos el amor de Dios para el llamamiento desde que entró el pecado y podamos nosotros arrepentirnos, no nada más de la muerte, no nada más de la opresión del enemigo de Satanás, sino también que tenemos nosotros un término, los seres humanos bíblicamente, para que algún día venga el Creador de los cielos y de la tierra y se acabe el tiempo para toda la creación en esta generación de un juicio. Así que proféticamente uno de los nombres que se le da también a Dios es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dándonos a entender la bendita palabra que lo que Dios principió va a concluir, va a tener un juicio, va a tener un día de un fin. Pero fuimos rescatados precisamente porque los adversarios, el pecado, como Dios es el creador, y voluntariamente hacer el libertinaje, lo que yo quiera, mis razonamientos, y no apegarme para lo que fui creado y fui hecho, eso le despierta ira al Señor Todopoderoso, como yo le puse algún día un ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Usted se compra un coche que le costó, no sé, unos $20,000, $15,000, $30,000, y el carro no le da un servicio, se descompone, mecánicamente salió pero pésimamente mal, pues obviamente usted lo va a desechar, no le sirvió. Recuerde que Dios nos hizo para servirle, para una obra. Entonces yo desecho ese carro y me compro otro, como también alguna ocasión Juan el Bautista, por medio de Dios, le decía al primer pueblo que no quería servir. Si Dios quisiera sacar de estas piedras hijos, las sacaría y los va a desechar a ustedes. Así que la ira de Dios, bendito hermano y bendita hermana, es que Dios nos diseñó y nos hizo para algo, porque la palabra nos dice que todo, absolutamente todo lo que hay en los cielos y en la tierra fue hecho para Cristo y para un servicio. Y cuando nosotros, como la mayoría de la gente en el planeta Tierra, en estos tiempos de apostasía, no tiene conocimiento de Dios, y no tiene conocimiento porque el conocimiento no es ir a decir soy cristiano, soy católico, soy ecumenista. Eso no es el conocimiento a Dios. La mayoría creen conocer a Dios, como ya lo vimos, pero no lo conocen. Y al no conocer a Dios, por naturaleza, hacen lo contrario para lo que Dios nos diseñó. Y esa es la ira. Pero los que creímos por fe, no por obras como lo hemos visto,
los que hemos creído por fe, fuimos librados de esa ira venidera, que ya no tarda, bendito hermano y bendita hermana, y que ya está a las puertas, ya está aquí a las puertas esa ira venidera, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por medio de Dios, y que ahí está la palabra proféticamente en Apocalipsis, en Ezequiel, en Daniel. Muy bien, nos ha librado de esa ira. Fuimos justificados en su sangre. Esto es muy importante. Recuerde que no es por obras, no es porque hayamos sido buenos, sino en su sangre, porque nuestro Señor Jesucristo no pecó, fue sin mancha, fue sin mácula, y esa bendita vida santa delante de Dios nos vino a limpiar, nos vino a salvar para rescatarnos, de acuerdo también a los actos del pacto establecido que nosotros hayamos practicado. Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y claro que sí, por Cristo Jesús y también por el Espíritu Santo seremos salvos, porque recuerde que estamos viendo que este bendito pacto, mientras uno lo guarde, nos va a salvar, nos va a llevar a la vida eterna. Dice entonces en el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y mire los ejemplos que pone Dios, que si siendo enemigos. Recuerde que vimos en la enseñanza pasada que apenas un justo moriría por un injusto, por un pecador, pero que nosotros, siendo injustos, Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Y si siendo enemigos, mucha atención, bendito hermano y bendita hermana. ¿Enemigos de quién? De Dios. Esto mucha gente no lo sabe. El ecumenismo predica que no importa la religión, que Dios es amigo de todos, que Dios ama todo. Mire, yo me he encontrado siempre en los WhatsApp, cuando quiero mandar un mensaje de exhortación a algún hermano de amor, me encuentro muchos mensajes cristianos, pero como hablan hoy en las iglesias, escogen puros pasajes de bendición. Dios te ama, Dios te llena, Dios te abastece, Dios te sustenta, Dios no te va a desamparar, confía en Él y mandan puras cosas bonitas, pero no mandan que va a pedir cuentas Dios, que Dios va a pedir cuentas de cada palabra que salga de nuestra boca, que la ira de Dios ya está preparada para todo prevaricador y para todo hipócrita. Eso no lo mandan. Puras frases bonitas mandan. Entonces, porque si siendo enemigos, ya vimos que no puede haber amistad con Dios si somos de la carne. No puede haber. Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad es necesario que la adoremos. La carne era imposible que se sujetara para poder ser amigos de Dios. Porque el hacer amigos de Dios como David, como le decía yo la vez pasada, la enseñanza pasada, es hacer todos sus mandamientos. Es ser hijos obedientes. Eso es ser amigo de Dios. Ahora, como estábamos en la carne, era imposible poderle agradar, aunque tuviéramos la ley, porque la carne era débil. Pero Cristo Jesús, mediante su sangre, nos reconcilió limpiándonos y trayéndonos este bendito pacto del que nos ha hablado mucho la palabra, que es por gracia, que es por fe. Nos reconcilió siendo enemigos. Ahora, si fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, que ya también vimos el amor tan grande que nos tuvo Dios y que nos tuvo Cristo Jesús, y si siendo enemigos fuimos reconciliados, fíjese bien lo que dice aquí, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí está la fe, bendito hermano y bendita hermana, porque hay muchos cristianos que no tienen fe. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo Dios, si no escatima a su Hijo, nos va a abrir la puerta a un camino imposible de hacer? A que nos haya sacado y nos diga que el pecado paga,
que es un salario y paga la muerte, y que yo venga y me ponga cosas imposibles como la cruz, como el sacrificio, como morir, como dejar casa, dejar todo. Pues si Dios no escatimó a su Hijo y siendo enemigos me reconcilió, mucho más, estando ya reconciliados, se nos dio el poder a los que tenemos fe para ser salvos. Entonces, por ahí dice la palabra en Primera de Juan, y nadie diga que sus mandamientos son gravosos, porque no son gravosos sus mandamientos cuando hay fe. Cuando hay fe y cuando sabemos, benditos hermanos y benditas hermanas, que mediante el poder, cada mandamiento es un tesoro, es una riqueza, es algo que me dio Cristo Jesús, y que si yo soy obediente y tengo fe, únicamente le doy una sonrisa a Dios, porque el Todopoderoso nos creó para estar en la eternidad por Él, pero eso depende de cada uno. Entonces es muy importante, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice en el versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Y ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Creo que en esta cita bíblica que acabamos de leer en el 11, está la riqueza del júbilo, está la riqueza de la alabanza, está la riqueza de no ser de doble ánimo, sino ser de un solo ánimo y en todo momento tener el fruto del salterio, de la danza, de la fiesta, porque el primer pueblo, cuando fue rescatado de Dios por medio de Moisés en el Éxodo en Egipto, una vez que pasaron el mar Rojo y estuvieron del otro lado, Miriam, María, la hermana de Moisés y Aarón, empezó a hacer un cántico de júbilo junto con todo el pueblo. Y echó a la mar las enfermedades, tristeza y jinete, echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, los carros, y con júbilo saltaban, porque este pueblo se dio cuenta físicamente como una sombra. Pero el cristiano hoy, como es espiritual, muchos no se dan cuenta de la libertad que nos trajo nuestro Señor Jesucristo cuando Satanás tenía el imperio y nos tuvo en la esclavitud, en ese duro trabajo que Dios dio a los hombres y en el que se ocupan hasta el día de hoy en Él. Y claro, no se dan cuenta porque no han salido de Egipto. Pero el día que usted tenga fe, bendito hermano, si es el caso, y bendita hermana, y usted está libre de la esclavitud, de la mesa de Satanás, entonces va a estar en fiesta, porque esta riqueza que nos ha traído Cristo ha quitado las fiestas que eran una sombra, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de la siembra, la fiesta de la cosecha. Y hoy la fiesta que nos ha traído es la verdadera, no una sombra, la espiritual. Porque la primer fiesta en la que nos regocijamos es la Pascua, hoy que es Cristo Jesús, el cual nos rescató mediante su sangre y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable y nos dio libertad. Y las otras fiestas son también cuando vamos a evangelizar, cuando estamos trabajando en el campo, cuando vamos con la semilla, cuando vamos a sembrar y Dios nos permite trabajar en su obra y después de un tiempo vemos el fruto en una ovejita, nos regocijamos, aleluya, en todo momento estamos en fiesta. Entonces por eso dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, no en nosotros, sino en Dios, porque dice la palabra, el que se gloríese en Dios, por el Señor que nos lo mandó, por nuestro amo, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Bendito hermano. Y mire, yo le digo, hermano y hermana, ¿no? Pues, lamentablemente muchos no andan por fe sino por vista y se regocijan cuando tienen un negocio y vienen y dicen, Dios me dio dinero, me dio carro. Bueno, ok, eso para mí es la mesa del diablo. Las cosas espirituales, la libertad y la separación que nos trajo Cristo Jesús mediante la resurrección espiritual que es el bautizo y el conocimiento que me fue sacando del pecado, de la mesa de Satanás, y me hizo libre para servir a Dios y para servir a Cristo, pues es como aquella persona que tiene una sentencia de pena perpetua y tiene 20 años y todavía tiene una vida por delante y que se le da otra oportunidad, se le perdona, se le quita el acta y se le dice nada más que no vuelva a hacer lo que hizo y que se dedique a buenas obras. Pues cómo no va a saltar de júbilo una vez que sabía que su vida estaba totalmente perdida. Bueno, pues aquí es más todavía que eso, porque aquí estamos hablando de una vida eterna y de una perdición eterna, y que estamos viendo también que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, de una esclavitud. Entonces, ¿cómo no me voy a regocijar? ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios? Pero ¿sabe hoy por qué este júbilo de remodilar, de saltar, de decir amén? Lo hay, pero en la carne y no en el espíritu, porque realmente no se dan cuenta de la grandeza del pacto que Dios preparó por medio de su Hijo Jesucristo. Y así usted me dirá, bueno, yo veo en muchas congregaciones cómo lloran en la alabanza, cómo saltan, cómo bailan. Sí, hermano y hermana, yo también lo veo en el mundo con los que no son cristianos, en las fiestas con mariachi, en las fiestas del mundo, cómo bailan, cómo gritan, ¡ay!, cómo lloran. O sea, esas son emociones a la mera carne. Bueno, vamos a empezar el 12, el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y bien, las genealogías en la bendita palabra de Dios son muy importantes, bendito pueblo de Dios, porque nosotros estábamos predestinados para venir de la descendencia de Adán y de Eva y haber nacido en el Edén, no fuera del Edén. Estábamos predestinados para ser. Pero una vez que entró la fundación del mundo, que fue cuando Satanás engañó a Adán y a Eva, y que toda la descendencia que estábamos profetizada para nacer en el Edén espiritualmente, pues entró por ese hombre, nos entró el pecado, la transgresión, y como dice en la Biblia, que el pecado paga un salario y es la separación de Dios. Y recuerde por qué, ojalá lo podamos entender, bendito hermano y bendita hermana, el creador de los cielos y de la tierra, su nombre es Santo, Santo, Santo. Él aborrece, detesta la mancha, la desobediencia. Él no puede habitar con desobediencia, no puede. Entonces, escrito estaba en el Edén que tenían que ser seres perfectos, seres espirituales. ¿Ok? Entró el pecado y por el pecado entró a toda la descendencia de Adán, que vienen las genealogías, entra el pecado y entra la muerte. O sea, recuerde lo que vino a decir Cristo Jesús, lo que es nacido de carne, carne es, nacimos muertos, nacimos sin Dios, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya vimos primeramente que Dios preparó a un pueblo que no tuvo la oportunidad del pacto espiritual, porque también el primer pueblo, como ya lo vimos, no había un solo justo, eran pecadores también, tanto como los gentiles, estaban en pecado. Ya nos dijo Dios el por qué, porque no estaban bajo la gracia. Entonces entra el pecado por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, la separación de Dios. Y aquí entra pues una
un lapso de tiempo bastante grande para los que vivimos en el planeta Tierra, que se conoce como el imperio de Satanás. El hombre sin Dios, el hombre sin conocimiento de Dios, hasta que Dios tuvo que hacer un plan perfecto, que es todo el Antiguo Testamento, para podernos regresar a los que estábamos predestinados, como dice en Efesios capítulo 1, a los que estábamos predestinados antes de la fundación del mundo, porque así lo dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Que el mundo, recuerde que no es la esfera, el globo terráqueo, sino la mayoría de las veces que la bendita palabra habla del mundo, se refiere a la sabiduría y al engaño que trajo el enemigo de Dios al ser humano, para alejarnos del ser humano. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra que nosotros estábamos predestinados. Efesios 1, léalo. Y si lo ha leído, sabe de lo que estoy hablando. Para nacer en el Edén. Ahora, entra el pecado y automáticamente quedamos contaminados. Y sí, hermano y hermana, porque de igual manera, hoy también es lo mismo. Mire, voy a empezar así. Hay padres cristianos en una iglesia donde tuvieron la oportunidad de recibir el pacto verdadero y están practicando el pecado. Bíblicamente, automáticamente sus hijos están maldecidos. Hijos pequeños, no que ya tengan una edad para poder discernir entre el bien y el mal y poder escoger a Dios y hacer un lado a sus padres. Esos no, porque ya hay un grado que Dios permite para que podamos nosotros personalmente desechar todo lo que no es para ir a los pies de Cristo. Pero hablo de los hijos pequeños. Y bíblicamente quedan maldecidos los hijos por los padres cuando pecan. De igual manera, nos remontamos a una congregación, a una iglesia en donde esté un conjunto de gente que se diga cristiana y sean pecadores. Igualmente, toda la masa está leudada. Igualmente, esa congregación está muerta. No está Dios ahí. Así que echan a perder también igual, así como con Adán, fue contaminado y por Adán se leudó toda la masa, que estábamos predestinados para nacer en el Edén. Pero recuerde, bendito hermano, que Dios no nos abandonó, es lo que estamos viendo aquí. Ahora dice, fíjense bien. Y por el pecado, la muerte, la separación de Dios, ahí en ese momento se nos quita, o más bien se termina la espiritualidad y entra la carnalidad. Es cuando fueron expulsados del Edén, que hoy significa la obra de Dios, y se les dio un duro trabajo. Adán, ahora comerás con el sudor de tu frente y la tierra te producirá cardos, que precisamente es el trabajo y la obra que trajo Satanás aquí en el mundo y le quitó la obra del campo. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, dice, pues la ley antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora bien, pues antes de la ley, antes de la bendita palabra, ya había pecado en el mundo. ¿En qué proceso fue eso? Bueno, nosotros por Adán y Eva nacimos en pecado, pero nacimos ya sin la ley. Dios se alejó de nosotros, se alejó de la ley. Fíjese bien, la muerte abundó, porque es lo que vamos a ver, desde Adán hasta Moisés, porque desde Adán hasta Moisés no hubo ley. En el tiempo del diluvio no hubo ley, no hubo escritos. Recuerde que hasta entonces subió Moisés, ya después de muchos siglos, al monte a que se le diera una ley al pueblo que había salido en Egipto. Pero antes entró el pecado, no había ley. Y reinó la muerte en ese lapso de Noé, del diluvio,
a lo que es Moisés. No había ley. Ahora, ya vimos anteriormente, bendito hermano y bendita hermana, que donde no hay ley, que nosotros antes, llamados los gentiles, estábamos ajenos al Dios verdadero, estábamos en ignorancia de esta ley, éramos pecadores por Adán, pero no teníamos nosotros el conocimiento del camino, el conocimiento del pacto, y a eso se le llama pecado de ignorancia. A eso se le llama pecado de ignorancia. Al pecado sin ignorancia se le llama transgresión a la ley. O sea, que yo tenga la ley, que tenga el conocimiento ya con el pacto de Dios, y aún conociendo la ley, yo practique el pecado. Ese es el pecado grave, mas no el de ignorancia. Para esto apareció el Hijo de Dios. Por esto no vino a juzgar ni a secuestradores, ni a asesinos, ni a nadie vino a juzgar, porque el pecado que teníamos era en ignorancia y estuvimos bajo el imperio de un poder que nos gobernaba, que era Satanás, y que nuestra carne era débil y nos utilizó como instrumentos. Entonces, por eso dice, pues antes de la ley ya había pecado en el mundo, porque entró por un hombre, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Recuerde que vimos, hermano y hermana, bendita, a los que han dado un seguimiento del juicio en que Dios juzgue primeramente a su casa y también a los que no tuvieron acceso a la puerta de la entrada de redil para ser cristianos y que nunca tuvieron acceso al conocimiento de la cruz. ¿Se acuerda que van a ser y van a perecer por la ley que ellos establecieron? Por la misma ley que ellos dictaron. Bueno, pero los que pecamos con esta ley vamos a ser juzgados con esta ley. Como dice en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan está en la isla de Patmos, preso por causa del Evangelio, y cuando escucha esa trompeta detrás de él y voltea para ver quién era, describe al Hijo del Hombre, a Jesús, y lo describe con ojos de llama y con una espada que sale de su boca de doble filo, ya dándonos a entender proféticamente el juicio y la ira venidera para todo aquel que transgredió la ley, ya no por ignorancia, sino por conocimiento. Entonces, mire lo que dice aquí en el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, mucha atención, bendito hermano y bendita hermana. No obstante reinó, fíjese bien, no obstante reinó la muerte. La Biblia siempre nos habla de dos reyes. Uno, que es el Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, y otro, que es Satanás. Como dice en Apocalipsis, yo sé dónde estás morando, donde está el trono de Satanás. No temas lo que vas a padecer a Esmirna, porque algunos de ustedes van a ser echados a la cárcel por 10 días para probarlos. Pero no temas, van a ser echados por Satanás, probados por Satanás. Ahora, reinó la muerte. Esto es muy importante porque todas estas enseñanzas las vamos a meditar, y yo quiero que medite, bendito hermano y bendita hermana. Satanás, que habla de Satanás, que habla de un rey que trajo la muerte. El otro rey nos trajo la vida, que es la muerte. Bien, este rey que vino a gobernar a los seres humanos y que Dios lo permitió por el pecado, se dedicó a separarme y 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 a separarme más de Dios. Recuerde que la muerte significa separación. Y toda la mesa que trajo Satanás de ídolos en aquel entonces, como una sombra de lo que iba a venir, todo lo que trajo Satanás, que el ser humano
antes de Jesucristo se dedicaba a hacer, si usted da lectura, por ejemplo, antes de que llegara Cristo, las costumbres. De hecho, ya tenemos tecnología, está History Channel, está Discovery, hay enciclopedias, hay mucha historia para poder nosotros saber las culturas que tenía en aquel entonces cada tribu, cada aldea, cada nación, a qué se dedicaban, qué es lo que hacían, cuáles eran sus cultos, y usted va a ver que hacían exactamente lo que hacen hoy los seres humanos aquí en el planeta Tierra. Hacían exactamente lo mismo, trabajaban, iban por dinero, mercaban, eran empresarios ya desde aquel entonces, ¿verdad? Cuando todos esos reinó la muerte, porque precisamente como hemos visto, toda esa sabiduría que viene desde nuestros antepasados, la trajo Satanás para separar al hombre de trabajar en el Edén, de trabajar en la obra. Ahora, como le dije, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque no hubo una ley. Y recuerde, donde no hay ley, no hay transgresión de pecado. Hasta que vino Moisés, que libertó al pueblo, entonces se dio una ley, y el único pueblo que tuvo el conocimiento del Dios de los cielos y de la tierra, acuérdense que fue el pueblo hebreo. El pueblo judío, que fue débil en la carne, sí, pero que Dios lo preparó para venir a quitar la muerte por medio de Cristo Jesús. Ahora, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, pero está hablando del pueblo de Dios, hermanos. Recuerde, muy importante meditar en esto, porque usted va a decir, esto quiere decir que a partir de Moisés ya no reinó Satanás. No, sí, pero aquí está hablando de la descendencia de Sem. Porque en el diluvio, cuando mueren todos los seres humanos, 3 hijos son los que se salvan: Sem, Cam y Jafet. Y ahí vienen las genealogías. De Sem vienen todos los hebreos. De Cam viene una tribu que ya no existe, que fue enemiga de Dios y que como una sombra todavía existe. Los cananeos, que son los adversarios a las cosas de Dios. Y de Jafet, que de ahí venimos todas las demás naciones. Geológicamente. Entonces, reinó la muerte, pero en la descendencia que Dios escogió, la hebrea, ¿verdad? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque no había ley. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ahora, aún a los que no pecaron teniendo el conocimiento como Adán, porque habla de la transgresión de Adán, porque nacieron ya sin la ley. Pecaron, pasó el pecado, ellos no lo hicieron con conocimiento, pero por Adán, a la transgresión de Adán. O sea, les valió como pecado también, aunque lo hicieron sin conocimiento. De igual manera nosotros, ¿verdad? Nosotros no pecamos a la transgresión que hizo Adán, con conocimiento. Nosotros ya nacimos con pecado, sin haber tenido conocimiento, pero a manera de la transgresión de Adán, pues pecamos. Y recuerde que la palabra transgresión significa conocer un mandamiento y voluntariamente hacer lo contrario. Entonces, el cual es figura del que había de venir. Ahora también, Adán fue una figura, fue una imagen ya desde el Antiguo Testamento de lo que nos iba a venir. Una figura, una sombra. La bendita palabra siempre nos habla de figuras, de sombras en el Antiguo Testamento, como una preparación. Ahora, ¿cuál es la figura de lo que había de venir o del que había de venir? Bien, la bendita palabra, al que tiene oídos y al que la entiende por medio de la santidad y por medio de Dios, el Edén hoy representa una riqueza, un campo que nos vino a regresar Jesús, que es la obra de Dios. Como en el Nuevo Testamento,
Él dijo, aquí les dejo mi vid, aquí les dejo el campo, que es ir a predicar, que es ir a trabajar en la obra de Dios. Los árboles, hoy es la iglesia. Todo árbol que da buen fruto puedes comer. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal es las iglesias adversas que van en contra siempre y nos quieren prohibir comer de los demás árboles buenos que hay en el huerto. Entonces, todo eso era una figura de lo que nos iba a traer Jesucristo para este último pacto, para el pacto de la fe. Era una figura verdadera, como una sombra, Adán y Cristo Jesús en el Edén, que representa la obra de Dios. Y yo le digo, hermano y hermana, no muchos que no tienen, pues por estar practicando el pecado, el favor de Dios, ellos mismos dicen que el primer oficio que existe en el planeta Tierra y el más antiguo es el de cosechar, es el del campesino, ¿verdad? No entienden que era una sombra, no entienden que era una figura, no entienden que, pues de cierta manera, pueden tener razón en el aspecto espiritual, porque recuerde que Pablo dijo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Recuerde la parábola del sembrador, recuerde que la Biblia nos llama árboles, que la bendita palabra nos dice que también estamos nosotros en un Edén, porque tener el llamamiento para trabajar en el campo, para trabajar en la obra de Dios, es un paraíso, es un Edén, en donde también está el enemigo tratándonos de convencer a hacer lo contrario y nos está seduciendo, y de igual manera Dios lo permite para probar nuestra fidelidad. Por eso dice que era una imagen de lo que iba a venir. Imagen, así como todo el Antiguo Testamento era una imagen de lo que iba a venir según Hebreos. Bueno, entonces, dice en el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora aquí ya habla de el don, pero el don es un tema muy profundo, que es únicamente esta riqueza dada a los que murieron en la carne y a los que nacieron espiritualmente para el ministerio y para la obra en el campo que Cristo Jesús nos trajo. Mire, bíblicamente el hombre nace con talentos, y los talentos son habilidades que el mismo Dios ha dado en los hombres que tienen para desarrollar ciertas actividades con facilidad, como un carpintero, como un pintor, como un albañil, como un ingeniero, como un artesano. Tienen diversidad de dones. No todos tenemos los mismos dones. Y algo muy importante que también quiero hacer en esta enseñanza para meditar en algo. Nosotros los cristianos, bendito hermano y bendita hermana. Antes, cuando no teníamos conocimientos de estas cosas, pues yo recuerdo que a mí me decía mi padre, ¿verdad? Y me ponía de ejemplo a primos, a gente, mira, qué inteligente, mira, supo hacerla, mira, tuvo empresas, pero nunca le daban la gloria a Dios. Claro, yo no estoy juzgando a mi padre porque estaba en ignorancia, pero ¿quién es el que hizo al ser humano? ¿Quién es el que hizo a la mente? ¿Quién es el que nos dio dedos? ¿Quién es el que dejó todo en la tierra para poder trabajar? ¿Quién es el que nos dio los talentos? Así que sabe que para mí no hay nadie, ningún inteligente más que uno, Dios. Y si Dios nos ha compartido de su esencia, aún no conociéndolo, y tenemos pues estas maravillosas cosas que ha dejado al hombre
con un eslabón perdido que es el cerebro, por ejemplo, el cerebro humano, que es una computadora y que es algo que sigue siendo un eslabón perdido para la ciencia médica y que únicamente una cuarta parte del cerebro nos funciona, que tiene mucho simbolismo también, todo eso, pero no me voy a meter a eso. Pues la gloria de que una persona pueda ser inteligente para hacer algún negocio, que pueda tener la habilidad de ser artesano, no se la debo al hombre. Yo no admiro al hombre, yo admiro al que nos hizo. Porque así de igual manera, un carro que me dé la satisfacción del manejo, del rendimiento, de la comodidad, de la potencia, yo no le voy a dar la gloria al carro, le voy a dar la gloria al que lo hizo. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, nacimos con talentos, pero en el momento en que a nosotros se nos da el llamamiento y por fe creímos, entonces vino a repartir a los que quisimos aceptar la contratación, el pacto de trabajar en los negocios del Padre. Entonces, a los que tuvimos ese corazón de tener el fruto de Dios y la misericordia y preocuparnos por su creación, se nos dio dones que únicamente se los puede tener un ser espiritual, que es el de apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, el don de sanar, el don de echar demonios, el don de discernimiento de espíritus, etcétera. Pero es para la obra de Dios. Por eso cuando habla de don, habla de espiritualidad aquí. Dice entonces aquí, pero el don no fue como la transgresión. No fue la transgresión. Ahí se acabó el Edén, se acabó la espiritualidad. De igual manera yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que yo he tenido el privilegio de poder ver hermanos y hermanas que tuvieron dones, que entendían la palabra, que Dios los utilizaba, pero transgredieron la ley y se les quitó, se volvieron seres carnales y volvieron a lo que le dije desde un principio, que el hombre nace con talento, con lo que le dije que nace, volvieron al mundo. Bueno, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos y entró la muerte a muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesús. Ahora, aquí está haciendo una comparativa, porque si en aquel entonces que entró el pecado por un hombre y habían muchos que por el pecado murieron, pues también cuando Cristo Jesús vino en 2000 años para acá, los muchos y todo el planeta Tierra, que hoy hay mucho más seres humanos que en aquel entonces, mucho más seres humanos, pues por esos muchos que entró el pecado, también cuando vino Cristo Jesús, los muchos por un hombre fuimos salvos. Así como por un hombre, porque yo antes, pues sí no entendía algunas partes de la Biblia y le pedía a Dios revelación. Pero yo decía, Señor, ¿cómo por un hombre pudo haber entrado el pecado muchos? Dice, hijo, pero también por un hombre también te entró la gracia gratuitamente. Dios es justo, justo, justo. Bendito hermano, porque precisamente ese pecado que entró por Adán, a nosotros no se nos tomó como saldo, no se nos tomó como maldición, sino más bien Cristo Jesús, sabiendo esto, que por un hombre que transgredió voluntariamente y nosotros ajenos a los que estábamos predestinados, pues Dios no nos inculpó de pecado, pero a los que creímos que por un hombre entró el pecado no por nuestra culpa, y creímos que estábamos apartados, que por ese hombre entró la muerte y reinó la muerte, y creímos en el Todopoderoso, creímos en esta bendita palabra de vida, entonces se nos regresó lo que Adán y Eva perdió en el Edén. Alabado sea Dios. Dice en el versículo 16. Y con el don no sucede
como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora el don, el nuevo pacto, la vida espiritual. Bendito hermano y bendita hermana, porque este pacto, recordemos que es espiritual, es angelical, es morir a la carne y es resucitar en espíritu. Ahora, y con el don no sucede como en el caso de aquel de uno que pecó. Ya no, con el don ya no. Ya con el don recuerde que estamos hablando, porque todo Romanos habla de que la bendita gracia que se me fue dada por fe es para guardar los mandamientos de Dios. Ya le puse de ejemplo la gasolina, el coche, que por fe nosotros. Dice, no sucede como en el caso de aquel de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación a todos. Pero el don, que es el nuevo pacto, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y Dios nos permitió todo el antiguo pacto, todo el primer pueblo, de transgresión tras transgresión tras transgresión, de sacrificios y sacrificios y sacrificios, en todo el lapso desde que se levantó el templo del primer culto. En todo ese tiempo fue un pacto de sacrificios de animales, mostrándonos Dios que en todas esas generaciones siempre hubo transgresión porque la carne era débil. Pero no así, y esto es muy importante que meditemos, esto es muy importante que lo podamos comprender, bendito hermano y bendita hermana, no así en este pacto que muchos diablos y demonios, hijos del diablo, echan para abajo y hacen vana la cruz de Cristo, que es perfección, que es santidad, que es rectitud. Porque de eso estamos hablando precisamente, de este don, de este pacto, no como en el primero. Porque muchos, recuerden que estamos viendo en las enseñanzas pasadas, hay muchos fariseos, hay muchos cristianos que se jactan de ser cristianos por la señal de afuera, de cargar la Biblia, de que soy cristiano, de que voy a una congregación y se jactan. Pero no, bendito hermano y bendita hermana, porque ese tipo de cristianos están transgrediendo y transgrediendo como el primer pueblo y están pequi y no pueden ser perfectos. Entonces, el pacto del don fue para quitar el pecado del mundo y para que Cristo Jesús dijera a todo aquel que creía, no peques más, no peques más, no peques más y sé perfecto, como yo soy perfecto, como vuestro Padre es perfecto. Entonces, por eso dice, pues si la transgresión de uno reinó la muerte, muchos más, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, el nuevo pacto no vino por un solo pecado, sino que el pecado entró al mundo y de ahí los que hemos visto y leído, hubo pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado. Y como dice la palabra y como ya lo vimos, que Dios en su paciencia pasó los pecados antiguos en su paciencia para que viniera el don. Por esas muchas transgresiones. Y claro que Dios, bendito hermano y bendita hermana, lo permitió así, lo diseñó así, para darnos cuenta que sin Dios, que sin fe, que sin el Espíritu Santo es imposible que yo pueda llevar un cristianismo y pueda ser acreedor y hacedor de esta ley. Es imposible. Para eso Dios nos permitió todo esto que estamos viendo. Dice en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí está lo que le estoy diciendo. Al que tenga oídos, escuche y medite, ¿verdad? Por si por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres y entró el pecado en ignorancia.
De la misma manera, por la justicia de uno, y fíjese, medite, lo que es justicia. La justicia de uno es que Jesús vino en carne como el Hijo del Hombre, pero justo, sin pecado, no se le conoció pecado. Por eso aquí está hablando que por la justicia de uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, aquí está, fíjese bien, por Cristo Jesús, aquí está el pacto, aquí está la gracia, aquí es que ya no es por obras, reciben la abundancia de la gracia. Mucha atención, abundancia de la gracia. Dios con nosotros. Y abundancia le voy a decir qué es, bendito hermano. Yo tengo 2 vasos, uno roto y uno grande de 2 litros, ¿verdad? El de 2 litros, estoy yo en el desierto, pido agua y me lo derraman. En el otro no se puede. Igual manera, así veníamos nosotros con el pecado, rotos, como vasos rotos, pero el discipulado fue para estar en manos del alfarero, como ya lo hemos visto, danos una forma para ser llenos, para alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. La medida, así lo dice la palabra, para alcanzar la imagen de Dios, para alcanzar la imagen de Cristo, la perfección. Y entonces precisamente ahí vienen los dones, ahí viene el ministerio, ahí viene la gracia que Cristo Jesús y Dios nos dieron sin medida al que creyera en abundancia. Por eso dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque del agua que yo doy salta como un chorro hasta vida eterna, porque el que bebe de esta agua morirá de sed. Bien, entonces aquí está, reciben la abundancia de la gracia, que es la llenura del Espíritu Santo para la obra de Dios por fe, y del don de la justicia. Y aquí está el don. ¿Por qué? Ya le dije que el don, bendito hermano y bendita hermana, es el ministerio. Y como ya lo vimos en Timoteo, como ya lo vimos en algunos pasajes, cómo debe de ser el obispo, cómo debe de ser el representante irreprensible, casto de sí mismo, que tenga buen testimonio de los de afuera, que sepa gobernar su casa, etcétera. Debe ser un siervo irreprensible, que es el don de la justicia. ¿Qué es el don? Es la espiritualidad que me trajo Cristo Jesús para poder gobernar con ejemplo y ya no pecar jamás. Ojalá vaya entendiendo, porque hoy esto lo echan a la basura. Algún día Dios les va a pedir cuentas a todos aquellos prevaricadores que predican que no se puede ser perfecto y están riendo en el mundo y gozando del mundo, y no padeciendo por la cruz de Cristo, no padeciendo por tener misericordia, no padeciendo por las ovejitas. Bienaventurado aquel que recibió el Evangelio con credulidad y este don de justicia, que es el pacto que nos trajo nuestro Señor Dios por medio de Jesucristo, perfección, amor, amar a Dios y amar al prójimo. Dice, versículo 18, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. Y de igual manera, bendito hermano, nos lo deja la bendita palabra escrita. Y lo vuelvo a repetir. Por uno, que sea justo, que no practique el pecado y que esté derramando su sangre inocente, su sangre limpia a Dios y a las ovejas, viene la salvación. Pero en una congregación en donde uno, por su transgresión, después del conocimiento, ¿sabe qué? No puede dar vida. Reina la muerte, como Jesús decía, cueva de ladrones, hipócritas, ustedes son de vuestro padre el diablo. Reina la muerte, ahí no está reinando la vida. Así, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, de igual manera todo el que toma su cruz, todo el que tiene un don y quiere jactarse
de ser un maestro de la ley, de enseñar la palabra, pero con pecado, trae muerte, hermano. Porque para poder enseñar la palabra y para poder dar vida, se necesita una sangre limpia que por el don que Dios me dio, por el Espíritu Santo, me tiene separado sin mancha para poder dar vida. Es lo mismo exactamente. Primeramente, el ejemplo, el primogénito, ¿verdad? Así como por un hombre entró el pecado, de igual manera por un hombre Dios es justo, un hombre justo, un hombre que no transgredió la ley, nos dio vida, Él dijo, yo soy la vida. Y de igual manera a nosotros nos ha puesto para ir a dar vida, no para dar muerte. Porque si yo soy un predicador que enseña pecado y que digo, ay no importa que trabajes todo el día en una verdulería, o no importa que estoy predicando muerte, separación, amistad con el mundo. Está reinando la muerte. Pero aquel que dice, cumple con el pacto, Dios te compró, sal del mundo, le debes la vida a Dios, sé deudor a Dios y deja la mesa de Satanás, deja la muerte que él trajo, deja todo la mesa de Satanás que te vino a separar de la obra de Dios, entonces ese ser con ejemplo está dando vida. Muy bien, dice en el 19, bendito hermano y bendita hermana, sí. ¿Por qué? Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, como ya lo vimos, Adán, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que, nuevamente grave, se lo medite, bendito hermano. Si por un hombre entró el pecado, y por Cristo Jesús entró, y por su obediencia entró la vida, de igual manera se repite en la congregación. Por este pacto es de santidad, este pacto es muy importante, y recuerde que el juicio empieza por la casa de Dios, o sea, por nosotros, por los que dimos palabra, y Dios nos va a pedir cuenta de cada acción y de cada palabra que haya salido de nuestras bocas, porque muchos están haciendo vana la cruz de Cristo Jesús y está reinando la muerte con pecado y con prevaricaciones que no son de Dios. Entonces, recordemos que para poder llevar vida se necesita primeramente ser obediente. Para poder derramar mi vida, mi sangre, que hoy es el tiempo, a las ovejitas que se acercan con hambre, necesito no ser hipócrita para poder dar vida, porque si por la transgresión que yo haga, engaño, muero y me vuelvo cizaña. Bueno, primeramente el ejemplo con Cristo y con este hombre. Dice entonces, en el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y yo ya le he explicado esto, bendito hermano y bendita hermana. Porque cuando yo me convertí y me llamó de las tinieblas a su luz, tuve acceso y derecho a la ley que anteriormente estaba en ignorancia y ajeno, porque no la tenía, como ya lo vimos, y donde no hay ley no se inculpa. Pero cuando Dios me llamó, me dijo, ahora sí eres acreedor a una ley, pero con el don y en el nuevo pacto, con el Espíritu Santo y por fe. Ahora bien, empecé a venir y esta misma ley, pues empezó a abundar el pecado, porque todo lo que hacía en mi antigua vida no tenía ninguna relación con esta vida y con los mandamientos para lo cual fuimos creados en este planeta Tierra, donde somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, gente de paso. Estaba yo ajeno totalmente. Entonces, obviamente empecé a venir a la ley ya que como cristiano, y empezó a abundar el pecado. Yo dije, otro, y ¡ay! Con el conocimiento. Pero fíjese bien, también a los que tienen fe. Y aquí está el amor de Dios, que así como se me fue dando el conocimiento en el discipulado, conforme a la mansedumbre, conforme a la creencia, y no adelantarme a decir, pero no, también fue en abundancia la gracia y el poder de Dios para ir saliendo y ir practicando los mandamientos que desconocía y ir muriendo
mediante la fe y mediante el don y el nuevo pacto, ir muriendo y ir quemando la carne mediante el Espíritu Santo a todas esas cosas que trajo Satanás. Yo espero que vaya entendiendo, hermano. Ahora, pero la ley se introdujo, esta bendita palabra, esta bendita Biblia, para que el pecado abundase. Ese es el discipulado, eso es cuando una persona viene, eso como representante, tengo que tener paciencia, tengo que enseñar la bendita palabra al que es manso, tengo que sentarme por años a enseñarle cuestiones, preguntas, dudas, ¿verdad? Para decir, entonces está mal, pues no, lo dice Dios, ahí tú sabes si crees o no crees en Dios, pero aquí, ok, hermano, sí está mal, ya entendí, y sacrifica eso, empieza a practicar los mandamientos y poco a poco esta ley los va alejando de toda la mesa de ignorancia que trajo Satanás hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Mas cuando el pecado abundó por esta ley y me hizo saber que era pecador, sobreabundó la gracia, pero por fe, porque dijo Dios, aquí está el Espíritu, aquí está la gasolina, aquí está lo que es imposible a mis mandamientos, aquí te dejo la gracia, sobreabundó la gracia para los que tienen fe. Dice en el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, Satanás reinó para tenernos separados de Dios, así también la gracia reine Dios con nosotros. Recuerde que somos embajadores, bendito hermano y bendita hermana, para que la gracia reine por la justicia. Así que ¿para qué se me dio la gracia? ¿Para qué se me dio el Espíritu Santo? ¿Para qué vino Dios conmigo? Para que modele su poder en la perfección y en la rectitud y pueda caminar en el mar. Fíjense, así también la gracia reine. Y claro, el que va a reinar es Dios por medio de un siervo que haya recibido el don, que esta palabra le haya hecho saber el pecado, que haya alcanzado un nivel espiritual y que sea un embajador de Dios y que Dios pueda y Cristo Jesús reine mediante este instrumento para que gobierne a las ovejitas. Pero fíjese bien, reine por la justicia. Porque yo no puedo reinar si no soy justo. Así como Cristo Jesús fue el camino y Él tuvo el privilegio de reinar, de igual manera recuerde que nos ha venido a ser reyes y sacerdotes. De igual manera en Hebreos dice que se sujeten a sus pastores según cuál haya sido su conducta. Claro que sí es buena, ¿verdad? Entonces, nosotros reinamos, los que no con un diploma nos decimos apóstoles ni pastores, reinamos caminando en el mar, reinamos dando el ejemplo, reinamos siendo justos, reinamos guardando toda la ley. Reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Porque, ¿qué es lo que me va a dar la vida eterna? La obra, el reinar, el gobernar, el dar por gracia lo que recibí por gracia, mediante, porque el mediador es Cristo que me trajo estas bendiciones, mi Rey, mi Señor, el ejemplo, el camino a seguir. Bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Terminamos el capítulo 5. Si Dios quiere, mañana continuaremos con el capítulo 6, con la enseñanza número 13. Yo deseo que la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes para que hayamos entendido esta bendita palabra. Le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.